Si cualquiera mirara este animal, podría decir que es una chirimacha, pero observe bien y no se confunda. En los últimos meses, se ha presentado una preocupación en la población de Arequipa, ante la presencia de insectos parecidos a la chirimacha. Sin embargo, el animal que usted está viendo es llamado coreído, más conocido como chinche, y no transmite ninguna enfermedad al ser humano. Si bien es cierto que morfológicamente son muy parecidos a las chirimachas, estos insectos son fitófagos, es decir, se alimentan exclusivamente de los líquidos de las plantas. Sin embargo, sería bueno que usted distinguiera bien las características de estos dos animales. La chirimacha, al igual que el coreído, se les encuentra dentro de las viviendas, y no es de extrañarse que también cerca de la fuente de alimento de animales domésticos y del hombre. Para una mejor identificación, ponga atención a estas diferencias. En el estado adulto, la chirimacha mide entre 1,5 centímetros a 3 de largo y presenta alas. El coreído, en el estado adulto, mide entre medio centímetro a 1 de largo y también presenta alas. La chirimacha tiene patas de color uniforme y el coreído patas moteadas con puntos negros. Las chirimachas son de hábitos nocturnos y los coreídos diurnos. El mal de Chagas es la enfermedad parasitaria de mayor importancia en América Latina, tanto por su mortalidad como el gasto que representa las medidas preventivas. Por sí sola, supera a todas las otras enfermedades parasitarias y se ubica como la tercera enfermedad infecciosa de importancia después del SIDA y la tuberculosis. La enfermedad crónica de Chagas sigue siendo un gran problema de salud en muchos países de América Latina, a pesar de la eficacia de medidas preventivas e higiénicas, tales como el eliminar los insectos transmisores. En el Perú, como en otros países, la enfermedad de Chagas sigue siendo un problema prioritario para la salud. En Arequipa, Andy Catacora, coordinador de la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas Chagas, nos informa acerca de la situación de este mal en nuestra ciudad. A partir del 2011 nosotros venimos interviniendo como red de salud, ya tomando, digamos, las acciones de toda la intervención. Nosotros hemos iniciado en los distritos de Mariano Melgar como red, en los distritos de Mariano Melgar y Caima, ¿no? En lo que es la intervención para el control de la enfermedad de Chagas, nosotros tenemos 3 fases: la fase preparatoria, la fase de ataque y la fase de vigilancia. En la fase preparatoria nosotros nos encargamos de educar a la población, de sensibilizar a líderes de la comunidad, a municipalidades, etcétera, para que ellos tomen conciencia de lo que implica la intervención química para el control en sí del vector, que es la chirimacha. Entonces luego en la fase de ataque nosotros entramos ya a rociar los distritos, previa evaluación que se hace en la fase preparatoria, se hace una evaluación del distrito, cuál es el índice de infestación, si amerita o no intervenir con rociado, que comúnmente lo llaman fumigación. Uno de los últimos distritos que fueron intervenidos fue Mariano Melgar. En un primer ciclo de rociado se intervinieron 6.336 viviendas, equivalente a un 66% del total de viviendas en ese distrito. De este número de viviendas, 454 se encontraban con chirimachas. Sin embargo, en el segundo ciclo de rociado, solo se encontraron 12 viviendas con chirimachas. Esto significa que la aparición de estos insectos mortales disminuyó satisfactoriamente en los últimos meses. Hay familias que todavía reportan pacientes con Trypanosoma cruzi, pero la gran mayoría son crónicos, que de pronto cuando eran jóvenes les ha picado a las personas, a los niños les ha picado y nunca se han hecho el examen de mal de Chagas, y al paso de los años, cuando ya son adultos de 20 o son madres gestantes, recién se dan cuenta que tienen el mal de Chagas, pero ya crónico. Entonces a veces pues que llegamos a pensar de que por un descuido a veces las familias pues no se hacen los controles sabiendo que les ha picado de jóvenes. Así como lo estima la Organización Mundial de la Salud, unas 10 millones de personas están infectadas, principalmente en América Latina, donde la enfermedad de Chagas es endémica, y más de 25 millones de personas están en riesgo de adquirir la enfermedad. A diferencia de muchas otras regiones, incluso en lo que es Latinoamérica, Arequipa tiene el gran problema de que el vector es netamente urbano. Ya no lo encontramos solamente en viviendas que tienen
adobe pircado y condiciones insalubres, sino lo encontramos ahora en viviendas netamente urbanas. Acá en el centro de la ciudad podemos encontrar chirimachas. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo un cuadro que no muevo hace tiempo, llego de una zona de valle porque me tocó trabajar ahí, traigo el vector entre mis cosas, el vector se aloja, busca su hábitat, se aloja ahí en esas zonas donde yo no muevo las cosas y puede buscar como reservorio a mí mismo cuando duermo o a mis animales, ¿no? Puedo tener un perro de raza y de ese perro de raza se va a alimentar. Entonces, el problema ahora del vector es que es netamente urbano. Lo podemos encontrar en cualquier tipo de viviendas. Entonces, tenemos que controlarlo mediante la limpieza continua, mover las cosas, etcétera. La tarea no es solo de las organizaciones de salud ni de las entidades gubernamentales. Como medida de prevención, debemos mantener nuestro ambiente limpio y sano, para así disminuir la aparición de estos insectos que pueden causarnos una penosa muerte. Si después de ver estas diferencias, estos insectos le siguen pareciendo igual de peligrosos, no se desespere. Antes de intentar exterminarlos por su cuenta, siga las recomendaciones de limpieza y acuda a un centro de salud. No olvide, el mal de Chagas mata.